Sí, hola. Buenas, Pedro Vilarroiz. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pedro Vilarroiz es profesor de la Escuela de Minas en astrofísica y cosmología. Y vamos a continuar con nuestros programas para YouTube y le vamos a hacer la siguiente pregunta. Pedro, ¿qué es el principio de indeterminación de Heisenberg? Antes de proceder con esto, es necesario hablar un poquito de una cosa que se llama la onda asociada de Broglie. Ujú. Esto se debe a que existe un experimento que yo ahora mismo no lo podría hacer aquí porque se necesita dibujar, se necesita, hay un soporte gráfico. Ahí mismo en YouTube hay eh, experimentos que hablan de esto, que es el experimento de la doble rendija, Sí. consistente en enviar electrones a través de una pantalla que tiene dos rendijas. Ujú. Y entonces, bueno, pues tenía un comportamiento extraño los electrones, que ahora mismo no podríamos entrar en ello porque estaríamos aquí casi media hora nada más que con ello. Sí. El caso es que, en resumidas cuentas, el electrón de alguna forma dice que no vamos a poder averiguar por qué rendija ha pasado. Es Sí. decir, yo voy bombardeando y Ujú. el electrón pasará por una o por otra rendija, pero no permite, no deja que nosotros podamos averiguarlo por más que nos esforcemos. Entonces, los físicos no entendían muy bien el porqué de esto, y entonces, bueno, uno de los físicos, un físico francés, de Broglie, Sí. postuló que todas las partículas llevaban asociada una onda. Esta onda es un poco extraña porque es una onda de probabilidad. Yo, cuando explico esto en clase, pues les digo a mis alumnos que yo soy el primero en que no entiendo muy bien qué puede ser una onda de probabilidad, porque la probabilidad es muy, en fin, es una idea como muy surrealista pensar que una probabilidad está vibrando, ¿no? Claro. Ujú. Entonces, la cuestión está en que sí, bueno, de Broglie plantea que existía esta onda de probabilidad y que, bueno, pues esta onda producía una serie de interferencias que eran las responsables del comportamiento de esos electrones. Sí. Antes de seguir, para ya poder abordar ya correctamente el principio de indeterminación de Heisenberg, Sí. vamos a hacer un símil musical. Aquellos que tengan conocimientos de música o que les interese lo van a entender muy bien, los demás a lo mejor no tan bien, pero si a alguien le interesa la música y tal, lo va a entender muy bien. Sí. Vamos a ver, hay una cosa que se llama la cantidad de movimiento de una partícula, que está relacionada con su velocidad, pero Ujú. también está relacionado con su frecuencia. Es decir, de alguna manera vamos a suponer un instrumento musical que está emitiendo notas. Entonces, cada vez que yo oigo una nota Sí. y sé qué nota es, la puedo distinguir, eso significa que sé muy bien cuál es su cantidad de movimiento. Ya. Si la nota es ambigua, no la puedo distinguir bien, pues entonces no, eso significa que no estoy conociendo bien la cantidad de movimiento de esa onda. Vamos a suponer, por ejemplo, que tenemos un violín y estamos dando una nota tenida. Sí. Ujú. Lógicamente esa nota tenida se ve perfectamente, se conoce muy bien qué nota es, ¿no? No hay ningún tipo de ambigüedad. Para de alguna manera entender un poco qué es esto de la probabilidad vibrante, los físicos siempre hablan de que la probabilidad real, o sea, la que sería asimilable a tirar dados y decir, bueno, la probabilidad de que salgan tantos que 5, tan 6 o tantas veces seguidas, lo que sea, es de tanto. Sí. Se relaciona más bien con la intensidad de ese sonido. Entonces, nosotros cuando emitimos una nota sabemos que el aire está vibrando. Esa Sí. sería un poco Ujú. el equivalente a esa amplitud de probabilidad que tiene la onda asociada de Broglie. Pero la intensidad que yo capto con el oído, con mi oído, sería lo que podríamos asimilar a la probabilidad. Ahora Sí. vamos a ver un poco cómo juntamos estas dos cosas de la nota musical con una partícula. Ujú.
Bien, entonces, por ejemplo, si yo emito una onda, estoy tocando una nota durante 10 segundos, la onda de sonido que yo emito viene a tener unos 3 kilómetros de longitud, ¿no? Porque 3 kilómetros, sí. unos 3 kilómetros más o menos por la velocidad del sonido, pues tiene más o menos 3 kilómetros. Entonces, eso significa que si hubiera una partícula dentro de esa onda que yo estoy emitiendo, no sé exactamente, porque yo esa nota la oiría igual de bien en cualquier punto donde yo me pusiera, no se iba a enrarecer en ningún sitio. Entonces yo iba a escuchar nítidamente la onda a lo largo de esos 3 kilómetros. Entonces eso quiere decir que yo no conocería dónde está exactamente la partícula, porque como hemos asimilado la intensidad del sonido a la probabilidad, la probabilidad de encontrar la partícula sería en cualquier lugar que yo escuchara. En cambio, vamos ahora a hacer otro experimento que no es una nota tenida, sino es dar un golpe seco, por ejemplo, con el arco, y entonces cuanto más seco es el golpe que yo doy con el arco a la cuerda, la nota es cada vez más ambigua, es como más ruido. Entonces eso significa que yo, al no saber qué nota estoy emitiendo, no estoy diferenciando bien qué cantidad de movimiento tiene esa onda. En cambio, como eso es un pulso muy corto, ese pulso va viajando por el aire y yo sé muy bien en qué punto estaría la partícula, si eso fuera una onda de probabilidad. Bien, pues entonces ya pasamos a lo que sería el principio de indeterminación de Heisenberg propiamente dicho, que sería que yo no puedo conocer con la exactitud que yo quiera la posición de una partícula y su cantidad de movimiento. Volviendo al símil musical, si la nota es nítida, la onda es muy larga y yo no sé dónde estaría la partícula. Pero si yo doy un golpe corto, un golpe seco, incluso con la tapa de un piano, pues con un palo, ¿no? Entonces ya, ¡plac!, ¿no? Entonces, esa nota es absolutamente ambigua, no sé qué nota es, desconozco su cantidad de movimiento, pero sé perfectamente dónde está. Entonces, eso significa que cuando yo conozco muy bien la cantidad de movimiento, desconozco su posición. Cuando conozco muy bien su posición, desconozco su cantidad de movimiento. Y eso es básicamente lo que sería el principio de determinación de Heisenberg. Muy bien, Pedro, una explicación muy brillante. Ahora te queremos preguntar, Pedro, ¿qué es, que nos hables un poquito de la física cuántica y sus dimensiones? Vamos a ver, la física cuántica se crea a partir de un físico que es Erwin Schrödinger, que, deduce de una manera casi intuitiva, que tiene que ver mucho con la ley de la conservación de la energía, y entonces deduce una ecuación para esta onda de probabilidad de Broglie. Sí. Entonces Schrödinger deja esa ecuación y luego vienen una serie de matemáticos que se dedican a integrar esa ecuación, cosa que es muy complicada. Pero solamente a partir de esa ecuación de Schrödinger es posible deducir una cantidad enorme de propiedades de las partículas. Lo que sucede es que más adelante los físicos, no se conformaban con eso y querían estudiar más en profundidad lo que eran las partículas. Entonces, surge otra rama, vamos a decir, la otra rama de la física. Seguramente lo que voy a decir a algunos les va a parecer una herejía, porque si bien esta parte para mí es elegante, es decir, a partir de una sola ecuación, es también igual muy parecido a los postulados de Einstein con la relatividad, a partir de unas cosas muy concretas y muy cortas, unos postulados cortos, concretos, se deduce un cuerpo de teoría tremendo, ¿no? Sí. A partir de ese momento, no es así. Empiezan pues una serie de cosas más o menos elucubratorias en donde los físicos establecen un modelo inventado
y entonces sobre ese modelo razonan a ver qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, tal. Y entonces, bueno, deducen una serie de cosas. Aquí empiezan lo que se llaman las teorías de las supercuerdas, también están las simetrías y las supersimetrías, y entonces se encuentran con un problema, y es que hay veces que no les encaja el modelo que han hecho con lo que la realidad les dice. Entonces, bueno, hay otro señor que hace otro modelo y es otra teoría, y otro hace otro modelo y es otra teoría, y así, bueno, hay tantos modelos como personas en el mundo. Claro. Cuando alguien ve que no le funciona eso, a lo mejor puede ver que dice, bueno, es que yo estoy suponiendo que el espacio tiene 3 dimensiones, más el tiempo. Sí, pero 4. si yo en vez de ponerle 3 dimensiones le pongo 5 o 7, resulta que sí puedo explicar el fenómeno que tengo yo delante. Y automáticamente se rehacen las ecuaciones con muchas más dimensiones para rehacer, para volver a justificar o ver si realmente mi teoría está en concordancia con la práctica o se da de bofetadas, ¿no? Y de ahí precisamente es donde salen pues toda una teoría muy extensa, que son las supercuerdas. Las supercuerdas son unos elementos pequeñísimos, miles de millones de veces más pequeñas que un protón de un átomo, y entonces son pues como cuerdecitas, pues como si fuera un instrumento, ¿no? Y entonces vamos a decir que si vibran de una determinada manera, por volver otra vez al símil musical, una cuerda está vibrando y da un do. Y dices, bueno, pues el do es el electrón, o el protón, o el tal. Es decir, las partículas se organizan en función de las frecuencias a las cuales vibran estas supercuerdas. Esto es por supuesto, una explicación muy grosera y muy somera, pero básicamente... Sí, pero es un símil que sirve, Pedro, para comprenderlo. Para entender más o menos. De ahí salen hasta 16, 32 dimensiones. 32 dimensiones. Cosas tremendas, ¿no? Alucinante, y bueno, todavía, esto también tengo que decir que ha ido por modas. Cuando yo era también un chaval y tal, pues se puso muy de moda. Después se cayó esto y durante muchos años no se habló para nada de las supercuerdas. De repente, hace unos pocos años, otra vez el boom de las supercuerdas y tal. Ahora otra vez tampoco se oye hablar ya tanto, ¿no? Entonces va como también un poco por modas, ¿eh? Comprendo, Pedro. Te queremos también preguntar, Pedro, ¿qué es la antimateria? La antimateria es una tipo de materia, que esto sí se corresponde un poco con la física cuántica, vamos a decir, clásica, y simplemente son partículas que se diferencian en su carga eléctrica. Es decir, un electrón tiene carga negativa. Entonces, existen partículas que son iguales que los electrones, pero tienen carga positiva. Entonces se llama un antielectrón, o también le llaman un positrón. También hay protones que tienen carga positiva y hay antiprotones que tienen carga negativa. La propiedad que tienen es que cuando se junta una partícula con su antipartícula, se desintegran mutuamente y producen energía. Una energía, se entiende en física cuántica, es un fotón, o sea, luz. Y lo más interesante que tienen también las antipartículas es que, de una manera teórica, las ecuaciones que la definen, si el tiempo se cambia en el signo en menos el tiempo, resulta que se transforma una partícula en su antipartícula, con lo cual también hay una teoría que dice que una antipartícula puede ser una partícula que está retrocediendo en el tiempo. Entonces existen también unos diagramas de un físico que fue premio Nobel, que es Richard Feynman, y a él se le dan unos esquemas que él hizo en donde, bueno, pues había choques de partículas y antipartículas y tal. Y a partir de eso también incluso se puede deducir la posibilidad de fenómenos paranormales a nivel de partículas subatómicas, en donde, por decirlo así, vamos a decir que un electrón se aproxima a un positrón y lo
lo que sucede normalmente es que cuando chocan se forma un fotón. Entonces, en los diagramas de Feynman, por ejemplo, aparece, esto es un poco complicado de explicarlo así sin un dibujo, ¿eh? Sí, Entonces comprendo. aparece un electrón, después en ese punto se produce un fotón y un antielectrón. Pero por otro lado viene un fotón que viene a chocar con este antielectrón y rehace la trayectoria del el electrón y se vuelve otra vez por otro sitio. Ya. Eso, como digo, es muy complicado explicarlo así para entenderlo. Quizá haya por ahí diagramas de Feynman que se puedan consultar y que quien esté interesado lo va a ver de una manera más sencilla. Pero en resumidas cuentas, significaría que un fotón Sí, también se puede a su vez partir en una partícula y su antipartícula. Lo mismo que una partícula y su antipartícula se neutralizan, forman un fotón se puede desdoblar en su partícula y su antipartícula. Entonces la cuestión está en que un fotón se puede desdoblar en cualquier par de cualquier tipo de partícula. Pero cómo sabe ese fotón, si viene un electrón por el otro lado, que se tiene que dividir en un electrón y en un antielectrón? Se podría dividir en un protón y en un antiprotón y no pasaría nada. Bueno, pues no, se divide en justo la partícula con la cual todavía no conoce, no se ha enterado todavía de que la partícula estaba ahí. Entonces puede decir, tienen una especie de telepatía elemental, por decirlo así, que se ha sí. enterado ese Ujú. fotón de que venía un electrón por otro lado y dice, como viene un electrón porque lo he detectado, entonces yo me divido en estas dos pares, partícula-antipartícula, y no en otra, ¿eh? Entonces, Comprendo. bueno, Ujú. se puede un poco elucubrar con esas cosas con los diagramas de Feynman. Muy bien, Pedro. Fantástico. Siguiente pregunta, Pedro, ¿qué es un quark? Bueno, esto es como más fácil de entender porque bueno, pues simplemente es una partícula que es más pequeña, es más pequeña que los protones o los neutrones y los conforman. Es decir, que en realidad son tres quarks, pueden formar un protón o un neutrón. Los electrones, por ejemplo, no están formados por quarks, o sea que básicamente, para entendernos, serían protones y neutrones. Ujú. Y luego, pues los quarks también tienen sus propios números cuánticos. Como son tres, pues se les pone algunas magnitudes un poco extrañas, como puede ser el color, y entonces dicen, bueno, un quark que es de color azul, otro que es de color verde y otro que es de color rojo. No es que tengan color, es un número cuántico para entendernos, pero que Sí, tiene que tener tres vertientes diferentes, por decirlo así. Tienen sabores, tienen olores, en fin, ahí han sí. fantaseado bastante los físicos, pero básicamente son los que formarían estas partículas. Es de destacar que no se ha conseguido nunca aislar un quark, y parece que es imposible, porque cuanto más tratamos de separar los quarks entre sí, reaccionan con una fuerza que es proporcional a la distancia que los separa. Es decir, cuanto más separamos dos quarks, con más fuerza reaccionan y no quieren separarse. Entonces, Ya. realmente hasta la fecha no se ha conseguido. Es muy difícil. A lo mejor se consigue alguna vez, pero lo que pasa es que cuando hay choques de determinadas partículas, los quarks internamente se reorganizan y forman otras. Y entonces, mediante esa reorganización se deduce, bueno, pues sí, debe ser que un quark azul de este relacionó con uno verde de otro y tal, y entonces, bueno, pues de alguna manera justifican esas reacciones nucleares que ha habido. Comprendo. Pedro, ¿qué es el bosón de Higgs? Porque se ha hablado mucho de él pues, los últimos años, también denominada la partícula de Dios. ¿Qué es el bosón de Higgs, Pedro? He aquí otro tema también muy complejo de explicar. Ujú. Yo he hecho mis esquemas para intentar que se entienda lo mejor posible. Sí, Entonces, lo mismo que antes también hablé de la onda asociada, de Broglie, aquí vamos a hablar de una cosa previa, que son los campos
porque el bosón de Higgs realmente lo que está asociado es a un campo, el campo de Higgs. Eso es lo importante, el campo, no la partícula, luego ya veremos lo que es. Pero básicamente es lo siguiente, vamos a suponer que hay una habitación que es como tiene una pecera ahí, por la cual podemos desde fuera ver, pero no podemos actuar sobre ella. Sí. Y ahí hay una mesa, entonces en la mesa pues hay una bola de plomo, una bola de corcho, por ejemplo, y una que es un globo de hidrógeno o de helio, pero que en esos momentos está tocando la mesa. Bueno, sí. Están pintadas exactamente igual. Desde fuera, si alguien nos dice, bueno, ¿qué es cada cosa? Pues no podemos saberlo, es imposible, no tenemos ni idea. Y además, no reaccionan ante ningún tipo de campo gravitatorio. ¿Por qué? Porque la mesa está plana. ¿Qué tiene que suceder? Pues que alguien entre, entonces inclina la mesa, y el momento que la mesa inclina, ahora, amigo, ahora ya sí que vemos perfectamente lo que está pasando y a las fuerzas que están sometidas cada una de esas tres esferas. Entonces la bola de plomo está sometida a una fuerza importante, porque tiene mucho peso, el corcho menos, y a lo mejor el globito de hidrógeno pues ni se mueve, ¿no? Sí. Entonces, eso significa, porque en física decimos que toda partícula reacciona ante un campo siempre y cuando tenga un agente que sea sensible a ese campo. Entonces, si yo tengo tres esferas y ninguna de ellas tuviera masa, por la razón que sea, cuando yo inclino la mesa, ninguna se cae. Si yo tengo un electrón, pero no tengo un campo eléctrico, el electrón pues no se va a mover en ninguna dirección, porque le falta la acción de ese campo eléctrico. Ahora bien, sí se va a mover porque tiene una carga, y en el momento en que aparezca un campo eléctrico, que tiene que ser asimétrico, porque si es uniforme es como la mesa plana, y entonces esa mesa plana no permite saber si esos objetos tienen un agente sensible a ese determinado campo. Ya. Entonces, de la misma manera existe un modelo que es el campo de Higgs, sí. Y este modelo tiene unas ecuaciones de campo bastante complicadas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que, por ejemplo, si aparece una determinada partícula, que es un bosón, ahí no podríamos entrar tampoco en lo que es un bosón ni un fermión, porque también nos íbamos a extender mucho. Entonces, vamos a decir que es una partícula que sus números cuánticos no tienen mucha importancia porque no la limitan. Bueno, pues ese bosón de repente a lo mejor pues no tiene masa, o nosotros pensamos que no tiene masa, pero al llegar a una parte del campo le surge una masa. Es que lo que pasa es que ese bosón de repente ha hecho puff, y como si fuera un mago le aparece la masa. No, siempre decimos que la energía en forma de masa o en forma de lo que sea siempre proviene del campo. Entonces, sí. Ese campo le provee de masa. Por eso es una de las cosas que se dice que el bosón de Higgs, o el campo de Higgs, es aquel que produce que los cuerpos tengan masa. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de las teorías de la gran unificación, porque es importante para entender esto. De momento, ya hemos visto que un campo es el responsable de que yo entienda que una partícula tiene una determinada propiedad, por ejemplo, la masa. Entonces, este campo, que es este modelo, depende de la temperatura. Entonces, sí. Por motivos un poco complicados de explicar, porque hay que profundizar bastante en conceptos de física, pero vamos a decir que este campo depende de la temperatura, y según sea la temperatura, produce un determinado número de partículas que tienen agentes sensibles a los campos que son diferentes, diferentes agentes sensibles. Vamos a explicar un poco lo que son las interacciones, porque hay mucha gente que no lo sabe, y necesito explicarlo porque si no, no se va a entender esto. Muy bien. Normalmente, se conocen 4 tipos de interacción, de las cuales la más normal para la persona corriente
se conoce la gravedad. Es una interacción, es una fuerza de la gravedad. Sí. Después existe una fuerza que es la fuerza del campo eléctrico. Esa también estamos muy acostumbrados Sí. a que, bueno, pues si frotamos una regla de plástico, pues atrae trozos de papel, etcétera, etcétera. Pero tenemos otras dos, que son la débil, que esa es un poquito complicada de explicar, Sí. no lo vamos a hacer, y la nuclear, que es la fuerza, la interacción fuerte. Sí. La interacción fuerte son las interacciones que tienen las partículas nucleares Ujú. entre sí, que es una fuerza de atracción, porque si no, sabemos que los protones son cargas positivas, el núcleo estallaría por repulsión. Entonces dice, Sí. ¿pero por qué no estalla un núcleo? Bueno, pues no estalla el núcleo porque existe entre ellas, entre estas partículas nucleares, esta interacción fuerte. Con lo cual ya tenemos 4 interacciones. La gravedad es la más dura de pelar para integrarse en estos modelos de la física cuántica. Pero las otras 3, la eléctrica, que se llama electromagnética, la débil y la fuerte, Ujú. si aumento la temperatura, este modelo de campo me dice que la interacción electromagnética se junta con la débil y forma la electrodébil. Finalmente, si sigo aumentando la temperatura, se unifica también con la interacción fuerte. Finalmente, se supone o se cree que se integraría con la gravedad. Y solo habría una interacción en ese momento. Ese momento tiene unas temperaturas impensables, de altas, ¿no? Sí. Y a esas temperaturas solamente hay una interacción. Y por tanto, solamente hay un tipo de partícula. Y ese tipo de partícula es la que sería el bosón de Higgs. Por tanto, en los primeros momentos del universo solamente habría una interacción y solamente habría un tipo de partícula que sería el bosón de Higgs. A medida que el universo se enfría, los propios bosones de Higgs se van desintegrando, van formando otras especies de partículas hasta llegar a las temperaturas ordinarias, en donde tenemos, pues básicamente lo que conocemos todos: protones, neutrones, electrones, también tenemos fotones, neutrinos y otra serie de partículas. Ujú. Comprendo. Muy bien, Pedro. Y ya para terminar este audioprograma para YouTube, explícanos, Pedro, qué es la dimensión de Planck. La dimensión de Planck también es otra cosa, bueno, de tipo teórico, Sí. que para explicarlo tenemos que conectar un poco con la primera parte del programa, que sería la onda asociada de probabilidad de Broglie. Sí. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer las partículas de gas en una habitación. Bueno, en una habitación normal no existen efectos cuánticos, entonces el gas se comporta como lo que se llama en física un gas clásico. Ujú. Pero ocurre que cuando comprimimos las partículas y las apretamos, Sí. conseguimos que se solapen las ondas asociadas de las partículas y entonces de repente aparecen efectos cuánticos. Ujú. Esto sucede, pues como vimos el otro día, en las estrellas que son las enanas blancas, que sería gas degenerado de electrones, entonces entre los electrones hay efectos cuánticos. Sí. Las estrellas de neutrones, hay efectos cuánticos entre los neutrones. Entonces vamos a suponer que tuviéramos un sistema teórico, porque no se conoce, de fabricar un agujero negro muy pequeñito. Esto es teórico, porque ya vimos el otro día que los agujeros negros se producen por colapso gravitatorio de estrellas de una masa enorme, ¿no? Y entonces colapsan y se forman agujeros negros. Pero esos Sí. agujeros negros que forman son muy grandes. El horizonte de Schwarzschild, más o menos, un agujero negro, una estrella pues un poco más grande que la solar para que pueda formar un agujero negro, pues tiene el tamaño de una ciudad. Entonces, eso es muy grande y no hay efectos cuánticos. Entonces, nosotros necesitamos formar un agujero negro muy pequeñito, en el cual las distancias sean tan pequeñas que existan efectos cuánticos. Entonces, eso es justamente ese agujero negro que conseguiríamos ahí, sería el que tendría unas dimensiones tanto en masa como en radio, sería radio de Planck, la masa de Planck y tiempo de Planck, que sería lo que tardaría un rayo luminoso en ir de un sitio a otro, que es una cosa inmensamente pequeña. Por tanto,
como no se podría, por efectos cuánticos y por el principio de indeterminación de Heisenberg, lo prohibiría, tener un agujero negro todavía más pequeño que eso. Entonces, el mínimo es ese que tiene la distancia de Planck. Y entonces se entiende como que sería un cuanto de longitud. Así que, por ejemplo, si nos movemos, iríamos pues como en una película, por fotogramas, es decir, Sí. que iríamos dando pequeños saltos. Al mover una mano, nosotros lo vemos como una cosa continua, pero la mano iría dando como golpes, como si fueran los fotogramas de una película, e iría saltando de una posición a la inmediata, que sería la distancia de Planck. Comprendo. Hace tiempo, Pedro, que leí que dentro de la dimensión de Planck, digamos la dimensión temporal de Planck, era una trillonésima parte de un segundo. Aquello me pareció increíble. O sea, es decir, son distancias o magnitudes enormemente pequeñas, porque como digo, tiene que tener efectos cuánticos y ser un agujero negro, y entonces tanto las distancias de Planck como los tiempos de Planck, como la propia masa de Planck, son unas cantidades enormemente pequeñas. Pues muy bien, Pedro. Pedro Vilarroig, profesor de astrofísica y cosmología en la Escuela de Minas, nos ha deleitado con sus conocimientos acerca de todas estas preguntas que le hemos hecho en este audio programa para YouTube. Y nada, Pedro, muchísimas gracias. Eres muy amable de poder explicarnos de una manera didáctica y cercana al conocimiento de todo el mundo, más o menos, estos conceptos que son en el fondo tremendamente complicados. Y nada, y te esperamos en un próximo programa. Muy bien, estupendo, un placer. Muchas gracias, Pedro. Un saludo cordial, Ya, amigo. a ti. Adiós, Hasta adiós. luego. Adiós. Hasta luego.